Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigos y amigas, feliz 2023. Estamos muy contentos de regresar con ustedes. Soy Amador Rodríguez Lozano, me acompaña Alfredo Estrada Caravantes en este programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano que celebramos sábado tras sábado. Descansamos estos fines de semana por las fiestas, pero hoy estamos aquí nuevamente con ustedes con un gran entusiasmo, con un gran afecto y con deseos de platicar. Hoy es un día pues de lujo, Alfredo, porque tenemos aquí a mi ahijado Cuauhtémoc Castilla, que es quizá uno de los mejores expertos en el sistema penitenciario del país. Y es mi ahijado porque yo apadriné su generación del Cobach cuando yo era senador o diputado. Es correcto, cuando era senador. Senador en Mexicali, y soy muy amigo de señor padre. De su padre, ¿no? Sí, todavía recuerdo. Entonces, él sabe mucho de cuestiones penitenciarias y bueno, ahorita está de moda el tema. Desgraciadamente. El tema, y eso me ha llevado a adentrarme en un tema que yo manejé hace muchos años muy bien. Perfectamente. Pero ahora, bueno, pues hay más temas nuevos. No, y recientemente también nos apoyó, ¿acuerdas? Sí, pero este tema, Alfredo y yo, Alfredo fue secretario técnico mío cuando yo fui diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara, 91-94. Y en ese tiempo hicimos nosotros un viaje por todos los penales del país. No dejaban entrar, pero yo he sido siempre muy incisivo y yo los obligué, ¿no? Y nos dejaron entrar y así fue, conocimos el de alta seguridad que está en el Estado de México. El altiplano. Conocimos el famoso pueblito que ya no existe, ¿no? Ahí le tengo una historia. Aquí en Tijuana. Y varios en todo el país. Me tocó ir a España, conocí algunos penales en España y me permitió presentar una iniciativa que yo cambio el concepto, porque antes era rehabilitación. Es correcto. ¿No? Es correcto. Una ley de rehabilitación y readaptación. Es correcto. Y yo veo y estudio el sistema español y el sistema argentino y ellos ya hablan de reinserción. Y entonces hago diferentes. Es un concepto distinto. Entonces hago la iniciativa de ley de reinserción social y medidas anticipadas. Usted introduce en nuestro país la reinserción. Me acuerdo perfectamente. Así es. Entonces, bueno, yo conocía bien ese tema, pero bueno, pues ya sabes que... Sí, fue en 92, ¿no? Cuando se presentó, bueno, se estuvo elaborando esa iniciativa y curiosamente desde entonces ya se veía que era una asignatura pendiente el de los penales, que hay que decirlo, bueno, ahorita salvo la mejor opinión de ustedes, pero que no se ha logrado resolver, ¿no? En el país. No, cabalmente, ¿no? Y por eso vamos a entrar en ese tema. Alfredo tuvo la suerte de que se fue con mi amigo queridísimo, le mando un saludo a mi amigo ahorita diputado muy importante, Juan Ramiro Robledo, que es el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y es el que está viendo todo esto, pero fue subsecretario de Readaptación y Alfredo se fue a trabajar con él. Gracias a que Juan Ramiro era el subsecretario, empezamos a hacer esta iniciativa donde fueron pues los más importantes penitenciaristas de aquella época. Sergio Galindo se llamaba. Galindo. Sí, era uno de los gurúes del sistema penitenciario. Del sistema penitenciario. Y luego conocimos... Bueno, estaba Juan Pablo de Tavira todavía. Juan Pablo de Tavira, es lo que te iba a decir. En aquel entonces. Sí, que era el director. Había sido, fue el primero y duró muchos años como director lo que era, ¿cómo se llamaba? El pueblo donde está, la ciudad donde está, llevaba ese nombre originalmente, el de La Palma. Almoloya. Director del penal, el primer penal de
la alta seguridad. Es que Antes de ser el altiplano. Exacto. Juan Pablo de Tavira era el ideólogo del sistema penitenciario rígido y fuerte, mientras que el gran gurú del sistema penitenciario flexible y más humanista era Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez. Que fue director de Prevención Social en la ciudad, en la Secretaría de Gobernación, y luego El último director perdón que lo interrumpa, doctor, el Palacio de Lecumberri. pero luego fue procurador, ¿no? También. Y yo lo Sí, conozco. tenía una enorme Yo lo conozco, ascendencia, ¿no? Yo lo Sobre todo conozco muy bien porque llegó después a ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde yo todavía estaba, y luego fuimos ambos miembros, porque tú, no sé si recuerdas que a mí me tocó crear, es una propuesta mía, el Instituto del Defensoría Pública Federal. Sí, Entonces, allí había un comité directivo. Y pues había puras figuras, y yo me colé porque pues yo lo había creado, ¿no? Pero estaba don Sergio García Ramírez, estaba el maestro Fixamudio, estaba José Luis Soberanes y... Creo que está también don Celestino, ¿no? Porte Petit. No, ya se había muerto Porte Petit, ya no. Sí, fue cuando se le dio el gran impulso ya de la época contemporánea a la Defensoría Pública, la federal. Sí, porque don Sergio García, como usted bien dice, doctor, él empieza con el sistema humanista. Sí, la clasificación de abierto, libertad. el sistema abierto, donde te deja casi en libertad y eso, ¿no? Exactamente. Bueno, pero bueno, pues hoy como están las cosas, pues terribles. Habrá que reflexionar sobre esos sistemas. En aquel entonces eran 3 penales de alta seguridad y era lo más novedoso que hay en el país. Totalmente Ahora no sé cuántos hay. Era el 1, el 2 y el Sí. 3. El de Tamaulipas, pues hubo problemas, ¿no? Ahí literalmente al director y al subdirector les cortaron la cabeza, se las dejaron ahí. Y bueno, en la época de Enrique Peña Nieto, trasciende esta situación y lo que deciden es volverlo un centro de capacitación penitenciaria. Y va a haber una dirección a nivel nacional de centros de capacitación. Actualmente nada más contamos con 2 penales de máxima seguridad en el país. Bueno, Luis, a Juan Pablo de Tavira lo asesinaron. Sí, dejándole abierta la llave del gas en su casa. No me acuerdo exactamente, sí, fue una pero cosa lo así asesinaron. patética porque traía mucha seguridad, porque tenía gente muy notable adentro de Almoloya, el Altiplano, La Palma. Y bueno, a él le tocó Almoloya nada más, no sé si el Altiplano, y pues tenía a los presos más peligrosos de este país, y al final trascendió, no sé si fue la versión oficial o no, pero de que se las ingeniaron para dejar abiertas las llaves del gas y que eso le provocó un daño ya irreversible. Pues sí. Bueno, perdón, ya entramos en el tema, pero fíjense ustedes, amigas y amigos, que en el transcurso de la casa de ustedes a este programa, pues me enteré de una información que yo ya conocía y que estaba tratando de investigar. Es un asunto de Mexicali. Es un asunto que tiene que ver, Alfredo, tú también es de Mexicali. Y soy egresado de ahí. De la Escuela Leona Vicario, sí, claro. La que supuestamente es una de las mejores. De las mejores y de las más antiguas escuelas primarias públicas de México. Bueno, pues una amiga mía, ¿no? A principios del mes pasado, del año pasado, me comentó que había habido un incidente donde se acusaba a un profesor que había abusado de 14 niñas y que estaban muy molestos las madres de familia, un grupo, sobre todo con el director y con el secretario de Educación, que no se haga tonto, ¿no? Porque ese es un asunto que ya trascendió y que el secretario el director de la primaria no activó el protocolo de protección a menores y dejó que se escapara Sí, ha trascendido en redes que es un número muy importante de niños. 14. ¿no? 14. ¿no? 14. Pero me dicen que este profesor lo habían corrido de una escuela en La Robledo.
O sea que ya venía con ese antecedente. Y no lo debieron de haber dejado entrar a la Leona Vicario. ¿Cómo claro. Que la que dices tú que es de las de más prestigio en Mexicali? Él ya venía de La Robledo. La Robledo es un barrio muy popular donde tengo muchos amigos. Les mando un saludo muy afectuoso a mis amigas de la Robledo. Con esos antecedentes si lo dejaron entrar a esa escuela. Se da la denuncia. El director no hace absolutamente nada, no activa el protocolo, pasa el tiempo, las madres se empiezan a molestar, hay incluso alguna especie de mini protección de un grupo de madres, ya sabes que siempre hay gente que busca mantener el prestigio de la escuela. ¿No? ¿Cómo esta escuela que tanto nos ha ayudado? Pero no, en este caso le hacen más daño. Le hacen más daño. Y bueno, pues se fugó. Hoy ya dan 500,000 pesos por Como era lógico, doctor. Mire, doctor, este individuo lo citan para audiencia. El delito de abuso sexual a menor de 14 años está contemplado en nuestra Constitución, artículo 19, segundo párrafo, que es de prisión preventiva oficiosa, o sea, es cárcel sí o sí. Pues sí. Obviamente no iba a ir. Pues claro. Con 14, por él. Con 14 denuncias, ¿quién va a presentarse una...? Claro, debieron haber... Ahí, la verdad, vimos opacidad por parte de las autoridades investigadoras. Pero me dicen que sí, que el profesor Ricardo Acuña sí siguió dando, o no sé todavía, en una cosa que se llama Mellivo. ¿Una clases? Sí, en Mellivo, que es como algo privado, una escuela, un colegio privado. Y ahí siguió dando clase después de que ya no dio en la Leona Vicario. Amigos, esto no puede suceder. No podemos permitir que esto suceda. Esta impunidad es la que nos hace daño. No podemos permitir. Hoy ya vivimos una época en donde ya no puedes como antes esconder la verdad. Tú tenías una tesis y te mantenías en tu mentira, pero hay tanta información, tantas redes, que este asunto de la Leona Vicario tiene que ser atendido. Y el fiscal, como siempre, se hace tonto, ¿verdad? Es que no sabe, que no sabía, que no había denuncia. Ya le demostraron que sí hay una denuncia. Estamos tratando de buscar a una madre, a ver si quiere hablar. Pero le decían al fiscal, no hay denuncia, sí hay denuncia. Este cuate operaba a la luz de todo el mundo, porque inclusive en hora de clases, eso, ¿no? A la luz de sus compañeros maestros y maestras. No, que creo que les hacía como comidita en el recreo, e invitaba a los niños a comer tacos y esto. Entonces, bueno, y ahí aprovechaba. O sea, una cosa verdadera. Señor secretario de Educación, deje usted de estar haciéndose tonto también y ataque este asunto. No puede ser que 14 familias tengan que sufrir que sus hijos han sido abusados y que las autoridades estén con corazoncitos y con esas tonterías, mientras que los verdaderos problemas de Baja California no se atienden. Exigimos desde esta tribuna que se atienda con todo su rigor el tema de la Leona Vicario. Sí, es un tema que por justicia social y por protección de los menores debe ser atendido, ¿no? Y deben de tenerlo ubicado. Para mí, desde mi punto de vista, doctor, él ya está ubicado. Nada más que la autoridad vaya y lo detenga y lo presente ante la justicia. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que hay complicidades? ¿Quieres decir que hay complicidades? Lo que pasa, doctor... Pues sí debe haber complicidades. Imagínese usted, un individuo que abusa de 14 personas, 14 niños en específico, 14 niños. O sea, a mí me indigna. Yo no puedo entender que ningún maestro, ningún intendente, ningún padre de familia, una cadena de sindicato, ¿qué pasa? El sindicato luego protege. Es protector de este tipo de complicidades. Tenemos el tema en Mexicali también, doctor, a colación que no tiene que ver, de un director que acosa directamente a una maestra joven para que le dé su plaza. El director de una secundaria le pide tener relaciones sexuales y y la saca de grupo, la manda en la noche y en la noche el coordinador de la noche también la acosa. O sea, ese tipo de casos. ¿De qué escuela? De la secundaria de técnica 18 en la ciudad de Mexicali. Ahí está. Está la denuncia, está bien integrado y no quieren judicializarlo. Pues no. Hay una protección. pero
pero cómo nos judicializaron a un asunto político de la famosa Next Energy. Si puta madre, no fue un relajo, ¿no? Intentando sacar raja política de un tema donde no hay, y los verdaderos asuntos importantes como este no se atienden. Eso es indigno y me molesta y la verdad me enfurece. Totalmente de acuerdo. ¿No? Bueno. Aquí estamos para hablar. Vamos a hablar del sistema penitenciario. No menos peor. Bueno, como ustedes saben, pues recientemente nos enteramos que pues, tomaron por asalto. Comandos armados el penal de Ciudad Juárez y pues, digo, mataron a una... Fusilaron, ¿no? A 10 internos. A 10... No. Sí, hubo 14 muertos, 3 heridos y 24 personas fugadas. Entre ellos lo más delicado es que hay un individuo de nombre Ernesto Piñón, el Neto. Pero ya lo mataron. Ya lo mataron. Ese cuate, lo grave, pues que ese cuate en agosto del año pasado también se quiso fugar. Y con el mismo modus operandi. Primero van y atacan instalaciones públicas para distraer. Para que se vaya la policía a atender de seguridad. Y es un distractor, generas distractores. Y luego entran al centro penitenciario. Es lo mismo, operó lo mismo. Entonces lo raro aquí es que la autoridad, adentro había armas, doctor. Sí, bueno, había una caja fuerte con caja fuerte, 1.700.000 pesos en efectivo. Pero a eso me refería cuando dije que sigue siendo una asignatura pendiente. Pero es un problema nacional. Por eso digo. No, es un problema de a ver, tú fuiste aquí el responsable de las prisiones antes del sistema actual, que es un sistema de comisionado y con una junta de gobierno que nosotros inventamos. Eso sí, nadie nos reconoce, ¿verdad? Cuando una cosa es buena, sacan las malas. Y ahorita vamos a hablar de otra, ¿no? Eso fue un tema fraguado entre ustedes y el maestro Caravantes. Pero te copiamos, porque tú habías escrito algo y entonces agarramos lo que tú habías escrito y Alfredo y yo hicimos la constitución de la comisión penitenciaria, pero me la ordenó Bonilla. Bonilla me dijo, a ver, vamos a dejar de ser esa subsecretaría y créate una comisión, algo distinto, y así fue como hicimos esa. Empezamos a trabajar el sistema de la comisión. Fíjese que, maestro, le platicaba al maestro que cuando yo tenía 6 años, mi señor padre fue director del pueblito. Aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana. Y iban personas por nosotros el viernes a las 5 de la tarde. Mi papá tenía un departamentito adentro del pueblito donde vivía. Pues no tan lujoso como el de los narcos. No. Total que yo pasaba viernes, sábado y domingo adentro del pueblito jugando fútbol con los hijos de los internos del pueblito, porque antes eran internos, no se recordará, era el carácter que se le Vamos daba. A una pausa, como estamos muy emocionados, vamos por una pausa y regresamos. Perdón. No, ahorita continuamos. Ahorita continuamos con esa anécdota. Pues estamos con una anécdota de Cuauhtémoc Castilla, de que cuando era niño y su papá, don Arnoldo Castilla, todo un personaje en el sistema jurídico de Baja California, era director del penal hace muchos ayeres. Y cuéntanos qué. Pues me tocaba entrar e ingresar al penal, acompañar a mi padre los fines de semana, porque él estaba literalmente todos los días de la semana aquí trabajando las 24 horas. Llegábamos, nos instalábamos en un pequeño departamentito que tenía él ahí adentro y me tocaba convivir con los niños. Entonces, pues, yo conocí
lo que era el famoso pueblito, que era un lugar que tenía restaurancitos, tenía lavandería, tenía todo tipo de negocios adentro, taquerías, había un restaurante de mariscos, había como un mini Oxxo, que te vendía todo. Entonces, ese tipo de cárceles eran el reflejo de una sociedad. Y al privado de la libertad, que ahora lo conocemos como persona privada de la libertad, le decían preso. La palabra preso viene de agarrado, de detenido. Y bueno, pues es un concepto, como usted bien dijo, doctor, muy viejo. Ha variado y ha evolucionado el sistema penitenciario, hay que reconocerlo. Desde el momento en que el artículo 18 constitucional establece que es una mentira. Que la base debe ser la educación, el deporte, el trabajo, la preparación para el respeto trabajo. A los derechos humanos. Es una mentira el artículo 18. Yo una de las cosas que yo le comentaba a usted, y científicamente está probado, es que cuando los privados de la libertad tienen una actividad adentro de los centros penitenciarios, trabajan, hay menos posibilidades de que cuando logren su libertad vuelvan a delinquir, es decir, vuelvan a reincidir. Conozco bien el tema porque, Alfredo, acuérdate que yo, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, visitamos a todos los industriales de México en aquella época y queríamos poner fábricas adentro y afuera de la misma empresa. Y yo los quería convencer de que pusieran fábricas adentro de la prisión. Gemelas. Y entonces los preparabas aquí y ya cuando salían, ya salían con chamba. Empezamos aquí, mi amigo Gabriel Merino ¿te lo mandé? Sí, cómo no. Una persona súper interesada en las personas privadas de la libertad, y traíamos ese programa nosotros porque científicamente de 1,000 personas que están privadas de su libertad, si trabajan el 80%, solo el 2% reincide. En cambio, 1,000 personas que están privadas de su libertad sin hacer nada más ahí en la celda, creo que el 90 y tantos, no me acuerdo, Gabriel Merino me pasó esos datos, 90 y tantos % reincide. Pues entonces mira, son escuelas del crimen. Pues. Tú no fuiste el único que fue al pueblito. Había un amigo mío que desgraciadamente comete un delito y termina en la prisión, y luego se hace presidente de la Comisión de Derechos Humanos del pueblito, ¿no? Y entonces este amigo mío me invita a que yo vaya, y entonces Rufo era el gobernador, no me quería dejar entrar, pero al final nos movimos por cielo, tierra y mar y logramos entrar. Y ahí me encuentro a otro conocido mío que me dice, y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues es que firmé un cheque sin fondos y pues aquí estoy. Pero ¿sabes lo que me dijo? Lo que me dijo, eso se me quedó grabado. Me dijo, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco porque no hay nada que hacer. Y entonces es una ansiedad. Y aquí mencionan ustedes una etapa del país en donde en realidad se empezaron a abrir los penales. Recuerdo un informe que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fondo, no estaba Rosario Green. El doctor Carpizo. Rosario Green lo hizo. Que empezaron a mostrarle a la sociedad lo que había dentro, porque antes de los 90, del siglo pasado, nadie sabía qué pasaba allá adentro. No. Es decir, no estaban sujetos a ningún escrutinio. Nada. Eran lugares que nadie sabía, salvo las autoridades y la gente que estaba dentro y sus vínculos. Nadie sabía qué pasaba ahí y podía pasar cualquier cosa. Nomás las autoridades eran administradoras de la corrupción. Sí. Ya había empezado con tiempos de Luis Echeverría, con Sergio García Ramírez, que fue el que hablaba del concepto de las prisiones abiertas, ¿no? Las famosas prisiones que podías llegar en la noche a dormir a la prisión y en la mañana irte a trabajar, que es un concepto maravilloso, la verdad. Bueno, yo lo puse en práctica en Chiapas. Sí, me acuerdo. En Chiapas hicimos la primera prisión de fin de semana, o sea, donde pasaba esto. ¿Por qué? Porque hay personas que cometen un delito imprudentemente, y si tú lo metes a la cárcel le destrozas la vida a él y a toda su familia. Y a los que dependan de él. Entonces lo que hacíamos es, bueno, pues cometiste un delito, mi hermano, ni modo, te vas a tener que pagar. Entonces, de lunes a viernes trabajaba, y el viernes en la noche llegaba, se metía a la cárcel y se pasaba sábado y domingo en la cárcel. Pero pagaba.
Ah, claro. No era un hotel gratis, ¿no? Que ese es otro tema. Ese es uno de los problemas. El autofinanciamiento. Pero para que la gente que nos escuche, fíjese qué tan importante es lo que usted está comentando. Primero que nada, yo le diría a su público, doctor, que no todos los que están en la cárcel son malos. Porque a partir de esa idea de que todos son unos malditos desgraciados, y hay delincuentes, como usted bien dijo, circunstanciales, que estuvieron en el lugar equivocado, con las personas equivocadas o en el momento equivocado. Y hay mucha mujer que les llaman burros. También. O sea, que cometieron el error de cargar una droga de un lugar a otro y son los que están ahí, son utilizados. Y esas personas, como usted bien dijo, usted mete a un empresario que se le pasó de copas y atropelló a alguien y lo privó de la vida. Desgraciadamente, pues es una desgracia, ¿no? Pero ese empresario, esa persona que tiene una fuente de trabajo, pues le echas a perder la vida a toda su familia, a todos los que dependen de esa fuente de trabajo. Entonces, esas prisiones abiertas dan la oportunidad de que cumplan con la sociedad, pero que además no se pierda todo ese seguimiento económico que han generado, Claro. esa derrama económica que han generado. Entonces, Ni le destroza la vida a la familia. así es. Algo sobre lo que frecuentemente nuestros televidentes o escuchas, quizá por no estar siguiendo este tema de forma cotidiana, pero no toman mucho en cuenta, es lo caro que cuestan el mantenimiento de las prisiones. No, y el robo que hay. Eso ya es la cereza del pastel, ¿no? O sea, Amigo, ¿cómo se llama mi amigo Paco? El del canal 66. Francisco Javier, ahora sí voy a criticar, porque me acusaste el otro día de que había un video donde yo criticaba a la gobernadora, y no es cierto, pero ahora sí voy a hacer varias críticas para que sepas, ¿no? Para que estés enterado, amigo, y no me reclames de que estoy criticando a la gobernadora. Pero, bueno, pues es que, mira, cuando nosotros llegamos, Cuauhtémoc, cobraban casi 100 pesos diarios por el alimento por cada interno. Por cada interno de las tres comidas. Wow, ¿cómo? Y entonces llegaron unas personas y nos dijeron, oiga, pues nos deben 150 millones de pesos de atrasado del pago del alimento. ¿Cómo? A ver. Y no, pues oye, pero ¿por qué cobras tan caro? Pues es que ese es el contrato. Ese es el costo. Ese es el costo. Entonces el Kiko Vega y su gente se llevaba una partezota de ese... y luego el tema de las tienditas. Espérame. Pero no te me adelantes. Entonces Bonilla me dijo, ¿sabes qué? Eso se acaba, ¿no? E hicimos una licitación, ¿no? Primero le bajamos a 50 pesos sin licitación, o sea, en una negociación. Y luego después se le ocurrió una muy buena propuesta. Me dijo, hay que hacer una licitación. Pídele permiso al Congreso, a ver si luego, Marina, no me vayas a querer meter a la cárcel porque publiqué esta licitación de 5 años para que se pudiera hacer un contrato por 5 años multianual para los alimentos. ¿Por qué? Porque era la forma de bajarle el precio a los alimentos. Entonces se hizo el Congreso nos autorizó un contrato multianual, ¿no? Y se hizo una convocatoria nacional y se logró bajar a 50 pesos. A la mitad de lo que se ha estado pagando. A 50 pesos. ¿Las 3 comidas? Las 3 comidas. Por cada interno. Más aparte, y cambiaban cocinas, cambiaban platos, cambiaban todos. Pero nada más, ¿sabes qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que saliendo nosotros le cancelaron el contrato a esa empresa y se la dieron a otra sin licitación, no sé quién sea, voy a averiguar, pero a nosotros nos pagaban 50 pesos. O sea, nosotros pagábamos 50 pesos. Que usted menciona les daba postres, les daba café a los internos, y los internos estaban muy contentos. O sea, hay 3 cosas básicas, doctor, para un interno: la alimentación, tu familia, la visita, es decir, la convivencia con el exterior, y el trabajo. Y bueno, la educación, la religión, la cultura y todo eso. Sí, pero lo del alimento ha sido fuente de motines. De motines graves, donde ha fallecido fíjate, gente, Alfredo, ¿no? cuando estuvimos nosotros ahí al frente del sistema penitenciario, y hay que decirlo, y usted lo sabe, tuvimos 3 tentativas de motines, pero quedaron ni siquiera en ¿cómo se llama? En motines empezados, no, fueron tentativas. Nos metíamos a los centros penitenciarios, hasta el doctor me regañaba, porque me metí a hablar con los líderes de las pandillas penitenciarias que había ahí, los levantados sureños, los norteños, los vivis, los chalones, todos esos líderes. Nos sentábamos con ellos en una mesa, sin seguridad ni nada,
Y ellos valoraban eso y platicábamos de los problemas. Yo tampoco voy a exagerar, yo creo que del 100% de los problemas que nos planteamos, sí le resolvíamos el 50, el 70, 80% de los problemas y había tranquilidad, no hubo motines. En el tiempo que estuvimos ahí nosotros no nos tocó ni un motín. Sí, y eso yo creo que pues, es algo que hay que valorar. Vamos otra vez a una pausa. No, pues es que de algo tiene que vivir el programa. Se me hace que no vamos No vamos a llegar al segundo tema. Al segundo tema. Pero vamos a una pausa y regresamos. Les decía, amigas y amigos, que hoy en estos tiempos de las redes sociales y de la información súper rápida, nada se puede esconder. Y ahorita nos mandaron un tuit para decirnos que la empresa a la que le dieron el contrato sin licitación y que no sabemos cuánto está cobrando diario, se llama Fruteto y es de Hermosillo, Sonora, y son gente vinculada a Carlos Torres. Eso nos acaban de decir. No sabemos si es cierto, ¿no? Fruteto. Sí, gente recomendada por Carlos Torres, le quitaron el contrato a que la había ganado en una licitación nacional y se la dieron a esta empresa. En la empresa esta cobraba 50 pesos diarios por las 3 comidas. Vamos a ver investigar cuánto está cobrando esta empresa de Hermosillo, Sonora. Y luego hay otra tienda, ese es un asunto viejísimo. Fíjense, es que luego la gente cree que no se le olvidan las cosas. Aquí había, Alfredo y Cuauhtémoc, una banda de secuestradores que les llamaban los Nayaritas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Los Nayaritas eran los que manejaban las tienditas en los penales. Así es. ¿No? Entonces, en el tiempo, en los 90s. En los tiempos de Rufo, para quedarse con las tienditas, que era un negocio formidable, preliberaron a estos Nayaritas, que de acuerdo con la ley, los secuestradores no se preliberan, pero lo que querían era quedarse con las tienditas y se quedaron con las tienditas. Yo lo denuncié en la tribuna. De hecho, estos Nayaritas... Estoy tratando de acordar el apellido de ellos. Estos Nayaritas me amenazaron de muerte, ¿no? Y Jorge Madrazo, que era el procurador, me mandó una escolta, me estuvieron protegiendo durante un tiempo. Pero el caso fue que Ernesto Rufo, su gente, no él, se quedó con las tienditas. Y hoy las tienditas se las acaba de dar el gobierno de Marina a los Vildósola de Mexicali. Sí, y hay que comentar para los televidentes que las tienditas son unas especies de lo que eran los abarrotes afuera, Así es. pero dentro de la prisión, en donde pueden comprar las personas privadas de su libertad. Una suerte de abarrote de Oxxo, ¿no? Pero hay muy mal manejo ahorita, ¿eh? Sí. Déjame decirte por qué. Porque cada persona que tiene un reo allí, yo pues, tengo un hermano, tú que tienes a un sobrino, o tú que tienes a un papá o a un... ¿No? Pobre mi papá, tiene 80 y tantos años. Oiga, le voy a decir, No. Oye, depositas una lana. Depositas una cantidad que es tuya, ¿verdad? En un fondo. Exacto. Y de ese fondo, porque una de las cosas que hizo Juan Pablo de Tavira fue prohibir el dinero en las prisiones. Exactamente. Porque antes de Juan Pablo de Tavira había dinero. Efectivo. Sí, había circulante dentro de las prisiones. ¿Verdad? No, Ahora no. Entonces Juan Pablo de Tavira fue de los que promovió que no hubiera dinero. Entonces, como no hay dinero, entonces metes esa lana en un fondo. Pero lo usan como si fuera dinero discrecional del gobierno, y hay un manejo discrecional de ese fondo. Fíjese, la historia de eso es... Vamos a averiguar todo esto a fondo, porque hay una enorme corrupción ahí. La historia del dinero en las prisiones
Primero era dinero efectivo. Francisco Javier, no te vayas a enojar porque estoy criticando a la gobernadora. Un saludo, Francisco, desde aquí de Tijuana. Amigo Francisco Javier, dicen que cuando a Fruteto, cuando la contrataron, después de que le quitan el contrato a la que ganó el contrato plurianual nacional, un contrato nacional, se lo quitan, que yo no participé, para que no vayan a decir, yo hice la solicitud al Congreso y lo publiqué, para si me quiere acusar otra vez Marina de publicar cosas en el periódico oficial, y eso lo hizo el oficial mayor y el entonces comisionado del sistema de presiones, que es uno colaborador de Marina, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, pero no tenía página de internet y le dieron el contrato. Bueno, un contrato de muchos cientos de millones de pesos al mes. Sí, son contratos muy grandes porque pues estamos hablando de que hay más de 12,000 personas privadas de la libertad en la entidad. Sí, ¿y tú sabes cuánto se paga aquí a nivel estatal? ¿Por persona? Ajá. No tengo la menor idea. Bueno, pero a nivel nacional, ¿sí sabes? Sí, claro. Debe de estar entre 500 y 700 pesos aproximadamente. Y es un robadero, ¿eh? Pero hay prisiones privadas, y ahorita lo veníamos platicando, 8 prisiones privadas. 10 prisiones. Todas del tiempo de Felipe Calderón. De 3,500 pesos diarios por PPL. O sea, se le paga a los operadores de la prisión. Correcto. Es correcto. A cada persona privada de libertad, cada interno. Es un negociazo. Es un negociazo. Las prisiones es un negociazo. 3,000 pesos al día. O sea, 3,500. los mejores hoteles de Tijuana no cobran eso una noche. No cobran eso. Por el día. Y bueno, el dinero, a lo que iba. Primero, como dijo el doctor, era efectivo. Después eran una suerte de boletitos, no sé si recuerda, que corrieron a gente porque clonaron esos boletitos, obviamente. Eran unos boletitos con un sellito, pues hubo clonadores y hubo ahí corrupción. Y posteriormente, digitalmente, con la huella. ¿Sí? Fue lo último, la huella. Tú le depositas a un familiar, no vamos a decir parientes, a un familiar le depositas 500 pesos. Esos 500 van a un fondo revolvente, equivocadamente, que se puede utilizar en N número de cosas. Se utiliza. Hay que pedir una auditoría. A ver, esos del Congreso, que son tan buenos para auditar el pasado, que auditen el presente. Y cuando entramos nosotros, se debía un mundo de dinero a los proveedores. ¿Recuerda, doctor, que no nos querían proveer? ¿Y qué genera esto? Bueno, pues para la gente que está afuera dice, ay, que deba, no importa. Genera motines. ¿Por qué? Porque yo como PPL, que sé que mi mamá, mi papá me depositaron 1,000 pesos y no hay pasta de dientes, no hay jabón, no hay papel de baño. Recuerdo yo que en el hongo nos tapaban las cañerías porque no había papel de baño y la gente se limpiaba con la ropa y tiraban la ropa por la cañería y era un desastre. Era un tema, son temas que a lo mejor quienes, como usted o como don Alfredo, que han estado en la operación de centros penitenciarios, su servidor, conocemos. Son temas que generan quema de colchones. Tenemos un problema, Cuauhtémoc, Alfredo, es que la sociedad y el gobierno no le dan importancia al sistema penitenciario. Es preferible comprar 50 patrullas, 2,000 R15, no sé cuántos chalecos, no sé cuántos bastones, no sé cuántas botas. Sí, se deja como la última prioridad del gasto. El sistema penitenciario no se le pone nada. Y desgraciadamente, pues, ha aumentado porque, fíjense ustedes, al establecer la prisión preventiva oficiosa y subir los delitos para los cuales se da la prisión preventiva oficiosa, se duplicó el número de penitenciarios. Teníamos 110,000, 120,000 y ahorita hay cerca de 240,000. Entonces, bueno, hay la presión sobre las prisiones, ¿no? No le metemos lana a con el mismo número de custodios, doctor. A los custodios, a ver, amigos de capacidad, amigos custodios, ustedes recuerdan que el gobierno de Bonilla le subió a 18,000 pesos al mes que no les habían pagado nunca, les pagaron una miseria. Y ustedes ganan hoy 18,000 pesos gracias a la propuesta de Jaime Bonilla, que le aumentó a todos los policías, incluyendo a los custodios. Y ahí le voy a abonar, doctor. Recuerde usted que nosotros fuimos los que empezamos con la llamada Unión de Policías, que protegían los derechos
como trabajadores que no tenían. Que no tenían, ¿no? Ahora tienen una organización que los atiende. Como policía, primero que nada, el custodio penitenciario es el que menos gana. No tiene derecho, un policía no puede sacar un carro, una casa, no tiene seguridad social prácticamente. Entonces, son temas que nosotros abordamos. Si no les dan crédito porque dicen, no, tú eres de alto riesgo, o sea, no te puedo dar crédito porque posiblemente el día de mañana ya no estés, ¿no? Estaban abandonados. Sí, lo cual un abandono. Es una ironía. Los uniformes, doctor, ¿se acuerda que traen unas garras de uniforme? Sí, los internos, sin zapatos. Digo, sí es un gran esfuerzo sin dinero, pero sí son un gran... Sin dinero. ¿no? Y se dejó más o menos... Porque entramos sin presupuesto, ¿recuerda? Sí, y además... acuérdate que se hicieron los hoteles para las visitas conyugales, de lujo, casi como de hotel. De veras. Que ni Obama. Que ahora sí, como diría, que ni Obama. Que no las tiene ni Obama. No las tiene ni Obama. No. Mira, este tema de las prisiones es un tema muy, muy, muy serio. Ahorita lo estamos haciendo medio de broma, pero no. Sí, porque empezamos con la tragedia del penal de Chihuahua, ¿no? Que desgraciadamente no es algo raro, casi. Ni aislado. Ni aislado. Aquí en Culiacán. Ayer mismo, antier, en Culiacán, Baruto, ¿no? También hicieron otro intento y aquí a lo largo de estos meses, el año pasado, hubo 4 o 5... Mexicali ya hubo uno. 4 o 5 problemas serios en los penales. ¿Por qué? Porque los penales no son atendidos realmente bien por el gobierno, porque no hay suficiente dinero, porque no hay talleres, porque no hay una capacitación, verdadera capacitación. Frecuentemente se le ve nada más como una fuente de negocios ilícitos, ¿no? ¿Cómo se le saca dinero de ahí? El tema principal, sobrepoblación, el hacinamiento que genera la sobrepoblación, el tema de las enfermedades, las plagas, encontramos a ver, acuérdate que no pudimos rehacer, hay un equipo para operar, pero no tuvimos dinero para... El de seguridad, dice usted. No, el para operar, ¿cómo se llama? El quirófano. El quirófano. No, hombre, pues se había construido fraudulentamente por la administración anterior a la que estuvimos nosotros, un centro médico que no servía para nada. ¿Por qué? Porque se colaba el agua, el techo se caía, el quirófano no se podía echar a andar. No se utilizaba finalmente. Dinero ahí tirado. Dinero y la importancia para nosotros era para ya no llevar a cabo traslados a Tecate o a Tijuana de personas que ocuparan atención médica. O sea, son temas de derechos humanos, caray, que hasta el más mínimo individuo debe compadecerse de una persona. No, mira, y ahorita, ¿quieres hablar por teléfono? Te cuesta. ¿Quieres hablar por teléfono? 500 pesos. ¿Quieres llevarle, oye, este lonchecito, le hice esta torta a fulano? A fulano se le entregas 500 pesos, ¿no? O sea, es un problema el sistema penitenciario y no es atendido porque no es un tema que deja... Claro, no se ve tampoco, no está transparente. No, porque si tú entregas 50 patrullas, pues sales hasta en el New York Times. Si tú inauguras una escuela, pues la UNESCO te da una rosca de 6 kilómetros. Si hace una rosca de 6 kilómetros en Mexicali, te roban un metro. Te dan un récord Guinness, ¿no? Te dan un récord Guinness. A menos que te lo roben, porque ahí pasó en Mexicali. Pues sí, ¿por cómo que robaron? Sí, una iban a hacer un récord Guinness de una rosca y una señora llegó sin que nadie le dijera nada y de la parte que ya estaba, se robó un pedazo y se fue corriendo. Y entonces ya no rompió. Pero bueno, son hechos lamentables. Y doctor y Alfredo, yo quisiera poner en contraposición, por un lado tenemos las cárceles que son administradas por los gobiernos, las de cogobierno, las de autogobierno, que son cárceles que usted dijera, no, han de estar horribles, han de ser prisiones asquerosas y peores que las del gobierno. No, fíjese que no. En el 2021 me invitó el director del centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco, estatal, porque había federal que lo cerraron, y tuvimos la oportunidad de ingresar y ver las instalaciones. Cancha de fútbol profesional,
Y estuve en alguna ocasión en una cancha del América, ni el América lo tiene. De básquetbol, ni Obama, béisbol. Una presión que ni Obama las tiene, un gimnasio que el Family Fitness, que es uno de los gimnasios más fifís de aquí de Baja California. Ahorita estamos medio bromeando con el tema. Te voy a invitar para la semana que entra porque este tema da mucho para los temas ya. Sí, porque luego hay que fondo. explicar o tratar de encontrar por qué pasa lo que está pasando en los penales. Entonces, varias de las cosas que hemos comentado aquí, un poco en WhatsApp también, son algunos elementos más otros, obviamente la corrupción, el ingreso, la vista gorda de las autoridades, la negligencia, ¿no? No sé si la pasaron complicidad. Imágenes del ingreso de drogas, cómo ingresan, inclusive las familias se prestan para ingresar narcóticos a los centros penitenciarios. No, bueno, durante mucho tiempo aquí en Tijuana se decía que la mejor cocaína la encontrabas en el pueblito. En el pueblito, ¿no? Y entonces muchos adictos iban a comprar en el... Al pueblito era un centro de venta, de abastecimiento. De abastecimiento. Pero son temas que hay que tratar y que son muy delicados. Hay problemas muy serios. El sistema penitenciario tiene que cambiar, pero eso lo platicamos la siguiente semana. Hay dos temas, Alfredo, Cuauhtémoc, que quiero platicar. Uno, muy rápidamente. Acaba de haber un accidente en el metro de la Ciudad de México. Desgraciadamente murió una persona, pero inmediatamente empezaron a atacar a Claudia Sheinbaum. Sí, ella no conducía el metro. Hay gente tan miserable, ¿no?, que se aprovecha de estas tragedias para tratar de llevar taja política. Claudia Sheinbaum es una funcionaria de primera, trabajadora, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, está en una reunión de seguridad con el presidente, está en otra reunión de seguridad con ella y tiene reuniones todo el día. Es inteligente, es preparada, es capaz, es honesta. Sobre todo es una mujer bien intencionada. Bien intencionada. Pues hay que ver qué pasó con esta tragedia del metro, porque qué casualidad que están pasando muchos. Aquí no va a haber sabotaje, ¿verdad? Sí, no, que hay que investigar todo. Cada vez que ella perfila las encuestas, pasa algo. Sí. Bueno, otro tema rápido. Uno de los 100 puntos de Bonilla fue tratar de embellecer el río Tijuana porque era caótico. Alfredo, tú y yo construimos una comisión donde integramos al ayuntamiento. Arturo González aceptó participar, Héctor, que por aquí está afuera, que era el secretario del campo, Karen Postlewaite y nosotros. E hicimos cómo embellecemos toda esa zona del río, ¿no? Y entonces se consiguió que se pusieran palmeras de un centro que tiene el gobierno del estado aquí por Real del Mar, y de ahí se trajeron las palmeras, se pusieron las palmeras, pero nadie les pone agua. Ese se supone que iba a ser una cosa de carácter municipal, es decir, Karen Postlewaite contrató a una empresa, que ahí deben estar los contratos para que... ¿Por qué? Porque ahora el Sol de Tijuana intenta mostrar que hay corrupción, ¿no? Y la verdad que ya estoy cansado que nada más estén hablando de las cosas negativas cuando se hicieron muchas cosas positivas. Cuando nosotros entramos al gobierno, a través de un amigo mío nos invitaron al Sol de México a una cena. De Bonilla, fui yo, y nos recibieron, ¿no? Y nos ofrecieron un contrato de 1,200 millones de pesos anuales, que Bonilla dijo que no, y desde entonces el Sol nos pega. Amigos, se nos acabó el tiempo. Este programa da para mucho. Lo vemos la siguiente semana. No le vamos a rehuir al tema. Y por eso es que el Sol y la Voz de la Frontera permanentemente nos están atacando lo que hicimos en el pasado, y nadie nos reconoce todo lo que hemos hecho y todo el esfuerzo que se hizo. Gracias por su presencia. Gracias, Cuauhtémoc, que estás invitado para la semana que entra, para que hablemos en serio. Me voy a venir aquí a vivir con ustedes y a trabajar. ¿En serio? Del sistema penitenciario. Claro que gracias a todos, amigos. Nos vemos la semana que entra.